Y le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, TLC con Chile. La senadora Topolansky decía que su sector va a respaldar al gobierno. Sin embargo, ayer aquí, ahí mismo sentado, el diputado del MPP, Daniel Casciani, que además está en los asuntos internacionales, es parlamentario del Mercosur, dijo que el MPP no tenía una posición y que en realidad lo que ellos pretendían era que el tema TLC con Chile no se tratara en el plenario porque entendían que era muy complejo y que ellos tenían una división incluso interna. ¿Qué va a pasar? Y aquí hay una situación que, en primer lugar, es política. Llegó el momento de la política. Uno puede, frente al tratado, al texto del tratado, señalar esto, señalar lo otro. Hay posiciones distintas dentro del Frente Amplio respecto a este tipo de acuerdo, aun cuando este TLC es bastante restringido en los asuntos polémicos, tiene algunos asuntos polémicos, es un texto complejo. Pero llegó la hora de la política. Y en la hora de la política me parece muy claro que el Frente Amplio tiene que respaldar al gobierno para aprobar este TLC con Chile. ¿Por qué? Primero por razones locales, por razones internas, por razones de su política interna. En el MPP hay tensiones, pero Mujica y Lucía Topolansky han tomado una definición muy clara, muy clara. No creo que sean desautorizados por el MPP. Pero además está el Partido Socialista, que con una división muy fuerte, sin embargo, ha mandatado a sus legisladores en la aprobación. Y está el Frente Liber Seregni. 12-10 salió el Partido Socialista. Bien, es una decisión dividida, pero allí está el Partido Socialista, está el Frente Liber Seregni y sobre todo está Tabaré Vázquez. El gobierno, los tres grandes líderes. Y del otro lado, ¿quién está? Está el Partido Comunista, está Casa Grande, está la 711. Pero además, porque el mundo no termina dentro del Frente Amplio, y mucho menos en el plenario del Frente Amplio. Después está toda la oposición, menos Unidad Popular, que va a votar a favor del tratado. Yo creo que políticamente es muy claro que se van a alinear las cosas de tal forma que la mejor hipótesis para el Frente Amplio. El plenario resuelve por 2/3 mandatar a los legisladores para que voten. Y entonces el Frente Amplio vota muy mayoritariamente, tal vez haya alguna indisciplina, y la oposición vota muy mayoritariamente, entonces sale por amplísimas mayorías. Escenario menos potable para el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio termina dejando en libertad porque no se adquieren las mayorías necesarias ni en el plenario ni en la bancada, y allí vamos a tener una aprobación muy fuerte del tratado con la mayor parte de los legisladores del Frente Amplio, sin algunos, y con la casi totalidad de los votos de la oposición. No hay espacio para otra cosa, en términos políticos. En términos de debate sobre las listas negativas, sobre el impacto en la cuestión de los servicios, sobre la fórmula Trinquete, ahí podemos tener muchas diferencias, pero ya el debate sobre esas diferencias cambió. Hay razones de política interna y hay razones de política internacional, de geopolítica. Hay que mirar el mapa, hay que mirar el mapa. Uruguay está quedando como una isla dentro de América Latina. Argentina, Brasil y Paraguay están orientándose claramente en una lógica de libre comercio y van a converger hacia la Alianza del Pacífico. Uruguay va a quedar suelto. Siempre lo que se ha dicho de, bueno, Uruguay con la región, peleando con la región, Uruguay va a quedar suelto. Si Uruguay no firma, si el Frente Amplio no firma, no aprueba este Tratado de Libre Comercio, es difícil imaginar un acuerdo comercial, cualquiera este sea, que sea respaldado por el Frente Amplio. Y esto, obviamente, se ha dicho y se ha dicho con razón, debilita enormemente la postura negociadora del gobierno en un contexto en donde América Latina, como hemos visto, está desintegrada, y en donde Uruguay, bueno, ya lo hemos visto respecto a la UNASUR, trata de jugar un rol componedor. Pero para jugar un rol componedor tiene que tener una legitimidad, una operatividad. Me parece que si no apoya
un tratado como el TLC con Chile, no va a poder alcanzar una personería creíble para negociar nada, ni siquiera con los otros países de América Latina. Claro, pero hay un hecho objetivo que es, en determinados sectores del Frente Amplio, esa herramienta, ese formato de tratado de libre comercio es rechazado de plano y algunos dicen tenemos que ir en busca de acuerdos arancelarios, mucho más que de tratados de libre comercio. Claro, lo que pasa es que nadie te ofrece únicamente acuerdos arancelarios a la hora de la negociación y esa es la mayor dificultad. Pero hacia esa interna muy particular que tiene el Frente Amplio, que puede tener una realidad en el Parlamento, pero que hacia su interna tiene otra, con otros contrapesos, con otras opciones políticas que tienen mayor incidencia. Pero vamos a ser claros, yo en términos ideológicos estuve en contra, con un conjunto de intelectuales, del TLC con los Estados Unidos en el 2006. Absolutamente, convencidamente en contra. Cuando se dio, en forma totalmente anómala, porque nadie lo sabía, la negociación, el ingreso de Uruguay en la negociación con el TISA al inicio de este periodo, en el 2015, estuve en contra y con un conjunto de intelectuales firmamos contra el TISA. Bien, la situación actual es distinta. El tratado es distinto, tiene algunos elementos complejos, tiene algunos elementos que en un balance uno diría al país no le hacen bien, pero es un acuerdo, digamos, de menor alcance. Y al mismo tiempo es un acuerdo que consolida una convergencia, que es una convergencia que el país ya viene construyendo desde los gobiernos progresistas anteriores con el gobierno de Bachelet. Entonces, que el Parlamento votara en contra, cosa que no va a ocurrir, porque yo creo que ante la hipótesis de que el Frente Amplio divida sus votos, el tratado igual sale. El tema es cómo el Frente vota. Y lo mejor sería que votara en conjunto. Ahora, el Frente siempre sigue teniendo esta lógica compleja de su interior. En el plenario las bases votan y las bases tienen, las bases entre comillas, tienen un peso a la hora de los votos muy importante. Pero ¿es pensable una decisión estratégica del Frente Amplio que tenga en contra a Tabaré Vázquez, a todo su gobierno, al MPP, a Mujica, al Frente Liber Serengui, a Astori, al Partido Socialista? ¿Es creíble? No parece ser creíble. Entonces hay, antes que nada, una realidad política, tanto interna como geopolítica en clave internacional. El Uruguay no puede aislarse. Hay costos para que esté en el mundo, y el mundo no es el que uno quiere, pero los costos de no estar en el mundo, los costos de aislarse, son infinitamente mayores. Y por supuesto, esto es un primer tiempo de una discusión que si se da va a ser mucho más dura, que es el acuerdo con la Unión Europea. El economista Gustavo Buquet, representante de Casa Grande, que en las próximas semanas va a estar aquí con nosotros, escribió una nota extensa en La Diaria. Ahí él plantea que, por ejemplo, el acuerdo que Uruguay hizo con México, porque quizás mucha gente no lo recuerda o no lo sabe, que Uruguay tiene un TLC con México. Y uno podría decir, ¿viste? No pasó nada. Bueno, hay quienes señalan que es negativo el acuerdo que tenemos con México, que mientras Uruguay le vende 400 productos, ellos nos venden 1.600, es decir, nosotros exportamos 400, ellos importan 1.600. Es decir, el balance que hacen los equipos técnicos del Ministerio de Industria como de la Cancillería respecto al TLC que tenemos con México es negativo para los intereses de Uruguay. No es dramático, pero es una buena pregunta. Pero es una buena pregunta. Estoy de acuerdo, es negativo. ¿Pero por qué es negativo? A ver. Y bueno, porque Uruguay, la producción, los gobiernos, no han sabido utilizar los instrumentos. No han sabido utilizar los instrumentos. Si Uruguay le vende a México productos sin valor agregado, entre otras cosas porque en muchas ocasiones ha perdido oportunidad de exportar lácteos por falta del producto. Y compra productos con demasiado valor agregado o con valor agregado importante. Y bueno, es un problema ya no del tratado, sino de cómo se aprovecha el tratado. Pero recordemos también, ¿por qué se firmó un tratado de libre comercio? Porque Uruguay, después de reclamarlo mucho, obtuvo permiso de los otros países del Mercosur como concesión para establecer un acuerdo bilateral, que es la única manera que, cumpliendo la normativa Mercosur, un país como Uruguay
puede hacer eso. Claro, ahora, ¿podemos dejar de lado lo que incide en la relación comercial tanto con México como con Chile en el global de nuestra economía? Porque algunos dicen, estamos discutiendo, y es el planteo del propio expresidente Mujica, nos estamos desangrando, dice, por un acuerdo que en los hechos, cuando uno va a ver lo que son las cifras de intercambio comercial con Chile, no son significativas. Uruguay ya tiene desgravado 100% el comercio de bienes con Chile. Uruguay tiene por eso un tratado de inversiones ya plenamente vigente con Chile. Ha avanzado en una serie de complementariedades. La novedad, y es una novedad desafiante, es que ahora incorpora un sector cada vez más dinámico, que es el sector servicios. Igual Cayeni decía, el comercio, esto representa el 1% para Uruguay, ¿eh? Bien. Hay un 1%, es decir, tampoco, por eso quizás la idea del concepto de Mujica que decía Carlos, pero ¿no? Mujica de es un realista, no casualmente empezó su vida política en el herrerismo. Mujica está viendo la realidad política, está pensando en clave geopolítica. No puede decir responsablemente otra cosa. Yo puedo estar en desacuerdo con varios aspectos, yo puedo entender la postura de quienes están en desacuerdo, pero llegó el momento de definir políticamente este asunto. Y efectivamente, cuando desde el realismo político y desde la circunstancia política se da la señal, tú hablabas del texto de Gustavo Buquet en la diaria. Bueno, ayer o hoy sale un texto de Fernando Isabela, que es un economista que tiene a su frente la Dirección de Planificación Estratégica de la OPP, con una postura crítica hacia los TLC, pero poniendo el punto en la dimensión política y geopolítica de este momento y advirtiendo que, algo que rompe los ojos, si Uruguay no respalda a su gobierno en la firma del TLC con Chile, está dando la señal de que Uruguay no va a negociar ningún acuerdo comercial. Porque los otros acuerdos comerciales, los ideales, los que no hieren ningún interés, los que plantean un comercio justo, no existen.